Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerios Elim Central, Los Ángeles, ubicado en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044, con nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes. En esta oportunidad tenemos nuestro segmento al hermano Víctor Azurdia, el hermano Tachito. Bienvenidos, es para nosotros un privilegio estar aquí nuevamente en este set y queremos invitarte para, si tú tienes una pregunta, por favor llámanos al 323-789-1665, y si lo quieres hacer vía internet, tenemos nuestro website, que es www.ministerioselim.net. Por cualquier pregunta tenemos también las redes sociales, Facebook, tenemos Instagram y tenemos YouTube, es donde tú nos estás viendo ahorita en vivo. También quisiéramos hablar en esta mañana con respecto al área del miedo o temor, que está personificada por un Gad, que es esta la octava área de lo que estuvimos hablando anticipadamente. Pero bueno, para empezar, quisiéramos entrar con una oración y le queremos pedir al hermano Víctor que nos dirija con palabras de oración. Amén. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes, si ha seguido la secuencia de los libros, y es para que nosotros veamos la condición de nuestra alma y así el Señor pueda trabajar en cada uno de nosotros. ¿Por qué no le pedimos al Señor que su palabra hoy traiga un efecto como espada de dos filos y que podamos discernir nuestros pensamientos para que a través de la luz de la Escritura el Señor nos pueda moldear como Él quiera? Padre que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús venimos, Señor, pidiéndote una vez más que tengas misericordia de nosotros. Nos declaramos menesterosos, necesitados de ti, Señor. Necesitamos, Señor, que nos adiestres, que nos ilumines, Señor. Ábrenos el entendimiento, ábrenos las Escrituras, Padre, que esta palabra pueda llegar a todo aquel que necesite, Señor, ese cambio en su alma, Señor. En el nombre de Jesús, ábrenos las Escrituras. Que tu reino, Señor, sea expandido en esta tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Una vez teniendo el auxilio del Espíritu Santo, vamos a empezar el segmento de esta mañana. Y quisiéramos leer en Génesis 39 al 11, y dice así: viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y se la dio a Jacob por mujer. Silpa, sierva de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob. Lea dijo: qué afortunada, y llamó su nombre Gad. Por su lado, Lea, al llegar a la edad de no poder seguir teniendo hijos, imitando a su hermana Raquel, también dio a Jacob a su sierva Silpa, como una concubina más, y fue así como nació Gad. Entonces aquí nos damos cuenta que había una competencia entre dos hermanas, Raquel y Lea, y cada vez que había esta competencia, ellos siempre trataban la forma de ver cómo atraer el corazón de un Jacob, y siempre trabajando para que aquel se inclinara un poco más a una o a la otra. Pero sabemos de antemano de que siempre Jacob, a la que amó más fue a Raquel. Pero en este caso, Lea siempre trataba la forma de ganar el corazón de su esposo. Y es por eso que nos damos cuenta que ahora hasta hace uso de su concubina, ¿verdad? De su sierva, Silpa. Y aquí le quisiéramos preguntar al hermano Víctor Azurdia, ¿cómo fue dado el nacimiento de un Gad? ¿Cómo es que fue contaminado a través de todo esto? Bueno, ahí como lo acabamos de leer, Lea había estado tratando, si usted ha seguido la secuencia de los temas, Lea por mucho tiempo había tratado de ganarse el amor de su esposo, y ella estaba siendo despreciada porque Jacobo, quien realmente estaba enamorado, era de Raquel. Entonces vemos una vez más en un intento de que ella más de alguna manera creía que ya se había ganado en cierta forma el amor de su esposo, le da a su sierva Silpa, porque tenía temor de perder todo lo que ella había hecho por tratar de ganarse el amor de él. Entonces, como habíamos dicho y hemos dicho en temas anteriores,
de que ahí hubo una administración desde el vientre de la madre, porque ella se sentía rechazada desde un principio, porque ella sabía que Jacob no la amaba. Entonces, todo el afán de ella era tratar de ganarse el amor de su esposo, y aquí en un intento más le da a su sierva para como asegurar ese amor que supuestamente ya había ganado en él. Entonces vemos de que desde ahí se empieza a manifestar el miedo o el temor hacia el hijo que iban a nacer. Amén. Y ahí prácticamente a través del embarazo ella ya le estaba administrando esta área de temor. Claro, terror, ¿verdad? Sí, porque recuérdense que dijimos que ese es uno de los 5 canales de ministración al alma. O sea, de que ella desde antes de nacer ya estaba confesando un temor que seguidamente iba a ser transmitido a través del vientre de la madre para ese hijo que iba a nacer Gad. Amén. Aquí en mi nota dice, derribado de que Lea por su edad ya no pudo tener hijos, sintió temor, porque a pesar de que había dado muchos hijos a su esposo, no se sentía amada, y no queriendo arriesgarse a perder el poco amor que recibía de Jacob, decidió planear el nacimiento de Gad, que sería hijo de Silpa, su criada, que significa gotear, como mirra, goteo fragante, y Jacob, que ya estudiamos, significa engañador. Entonces aquí nos damos cuenta que una de las características de estas personas que tienen este problema es de que las personas que padecen de miedo o temor son aquellas que están siempre pensando que les puede suceder algo, viven sospechando que algo les va a suceder, tienen inseguridad. Yo creo que sería como aquellas personas que dicen, ay Dios mío, no tengo para la renta, me van a quitar el trabajo, no sé si voy a terminar de pagar el carro que saqué en el concesionario, tal vez no voy a tener suficiente dinero, no sé cómo le voy a hacer, yo creo que ni me debería de meter en esto. Aquellas personas también que se les está dando un cargo a nivel de iglesia, ¿verdad? Se les da un cargo y empiezan a pensar, yo creo que no lo voy a poder hacer, tengo muy falta de palabra, no puedo desempeñarme en este privilegio. Y este sería un caso de las personas que tienen temor y no tienen seguridad en sí mismos, tienen una inseguridad. ¿Cómo podríamos, hermano Tachito, más o menos ayudar a estas personas que tienen este problema del temor y el terror? Bueno, en principio, y basado en esto, ilustrando porque tenemos que sacar ilustraciones para apoyarnos en la palabra, pero por ejemplo en la gestación de este Gad, en el vientre era un vientre prestado, ¿verdad? Para que fuera adoptado como hijo de Jacob. En esa gestación de 9 meses a él se le inculcó, como parte de su formación, el temor y el estar siempre temiendo, inclusive como ya los hemos dicho, cuando un niño nace y es expuesto ya al aire natural, él empieza a dar temor porque 9 meses estuvo bajo la protección de la mamá totalmente en su fuente, cubierto con el agua y todo. Pero lo que dice la palabra de Dios es que nosotros tenemos de alguna manera que sabernos proteger de ese tipo de temores. Por ejemplo, en Job 3:25 dice, lo que me temí, eso me aconteció. Entonces no hay que engendrar ese espíritu de temor. Según de Timoteo 1:7 dice que no nos dieron espíritu de temor, sino de dominio y de amor y de poder. Me gusta la versión es una versión que es que nosotros no reconocemos mucho, pero es una paráfrasis, pero dice, porque Dios jamás inculcó o sembró en nosotros un espíritu de temor, sino de dominio propio, de poder y de autoestima para que nosotros lleguemos a lograr lo que queremos. Entonces, eso es bien importante saber a todas aquellas personas, tú mencionaste, aún dentro de la iglesia, de personas que se le han delegado cargos para que ellos se ejecuten. Y yo digo desde antemano, si le dieron un cargo en una iglesia es porque Dios ya los habilitó para ejercer ese cargo. Claro, ya hay una formación ministerial la cual tienen que llevar a cabo, pero no hay que temer. ¿Por qué? Porque es mayor el que está con nosotros que el que está del otro lado, ¿verdad? Amén, bendito sea el Señor. Sabemos que la vida de Lea como esposa de Jacob fue llena de perturbación, angustia. Siempre estaba en un estado depresivo y nerviosismo por las malas experiencias vividas con su esposo. Pero aquí nos damos cuenta de que siempre estuvo ella bajo una presión que no se le fue impuesta, sino que ella misma adoptó. Y ahora la pregunta para el hermano Azurde sería, ¿qué es el miedo y temor, hermano Azurde? Bueno, no cabe duda que el miedo es un sentimiento,
pero como Tachito lo estaba explicando, de que Dios nos ha dado eso. Entonces, podemos desde ya decir que eso no es un sentimiento que viene de parte de Dios. Veamos al pueblo de Israel cuando estaba cruzando la travesía en el desierto. Dios les había prometido, vayan, conquisten la tierra, es de ustedes, yo ya se las he dado en posesión. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían que hacer? Tomar por fe la palabra que estaban recibiendo de Dios y tomar esa tierra que ya estaba puesta en sus manos. Entonces, eso para nosotros representa las áreas de nuestra alma, de que esa área nosotros la podemos vencer si nosotros creemos en la palabra de Dios. Y pudiéramos decir que hasta la misma psicología emplea los medios, como decía ahí en el versículo de Job, que el temor, lo malo que él pensaba, vino sobre él. Entonces, hasta la misma psicología habla de pensar positivamente. Y nosotros no es que estemos pensando positivamente, sino que Dios, a través de su palabra, si nosotros le creemos, si nosotros tomamos fe en lo que la palabra dice, nosotros podemos sobrepasar ese temor. Y recordemos de que si ese temor no viene de Dios, viene desde luego del enemigo. Y el temor, digamos, ¿cuál sería la antítesis del temor? La confianza. Si nosotros confiamos en Dios, creemos en Dios, yo creo de que el verdadero amor que ha sido derramado en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, dice que ese verdadero amor va a echar fuera todo el temor. Entonces pudiéramos decir, ¿qué es el temor? Es el no tener la confianza, el no sentirse amado por Dios. Amén. Esto lo daríamos en un término teológico cristiano, pudiera yo decir que alguien que tiene temor es porque no ha depositado toda su confianza en Dios, porque no siente el amor de Dios. Amén. Interesante la respuesta, pero aquí nos damos cuenta también de que dice que vemos algunos ejemplos, el miedo o temor lo puede sufrir cualquier persona en determinado momento, dependiendo de las circunstancias que le rodean por algo imprevisto, pero no padecerlo sin motivo alguno. Sentir miedo de que algo malo le pueda suceder dentro del ámbito donde se desenvuelve la persona que es víctima, altera su sistema nervioso y le ministra inseguridad. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad es porque piensan que algo malo se va a encontrar con ellos. Sospechan, es hasta que ponen la luz que ese miedo se desvanece, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que da unos ejemplos. Pero en este caso sería también como, por ejemplo, siempre aquellas personas que, digamos, no tienen unos documentos, especialmente en este país, siempre andan con aquel temor de que ya va a llegar el problema, de que los van a detener y los van a deportar, y empiezan a maquinar tanta la situación que muchas veces ellos están prácticamente creando en su mente lo que ellos quisieran que pasara. ¿Cómo se podría evitar esto, hermano Tachito? Bueno, mira, la palabra de Dios es cierto en nuestra cultura y en este país, que es muy común que mucha gente no tenga esos documentos tan importantes, vivan en eso. Pero, por ejemplo, cuando sale el pueblo de Israel que mencionaba el pastor Víctor, fíjate que sale un enemigo que se llama Amalek. Y dice que Amalek iba a aterrorizarlos, no solo atacarlos, porque Amalek lo que quiere decir es el que hiere de muerte a los que van en la cola. Y dice que atacó a los de la cola. ¿Por qué atacó a los de la cola? Porque eran los más débiles. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener, y es basando su fe en Dios, si Dios le permitió que viniera aquí, es obvio, Dios lo va a sostener aquí, y el día que Dios ya no quiera que estén aquí, van a regresar a sus países. Inclusive nosotros, que gracias a Dios tenemos documentos, yo tengo la bendición de ya ser ciudadano de este país, pero el día que Dios me diga, sabes que vas a tener que regresar a tu país a hacer cierta delegación o cualquier ministerio, yo voy a tener que regresar, tenga documentos o no tenga. Eso es así. Ahora, me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que Víctor mencionaba. Nos podemos imaginar cómo se sintió el pueblo de Israel cuando se vio delante de ese mar majestuoso, el mar rojo, y que tenían que pasar de eso. Es obvio, ellos tenían temor, pero hizo acto de presencia a Dios a través de Moisés con su vara, y empezaron a ver el esplendor de la gloria de Dios y su poder. Cuando ellos pasaron, y es increíble, ¿verdad? Lo podemos ver nosotros, y inclusive el matiz que cobra en ese ejemplo, es que ya del otro lado
cualquiera pudo haber dicho, estos confiaban en Dios, vieron el poder, porque dice en el Salmo 78 que vimos la obra de Dios y su poder a través de Moisés. Pero todos hubieran creído, ya están confiando en Dios. Sin embargo, no fue así. Empezaron a dudar a tal grado que empezaron a contender con Moisés, no tenemos agua, no hay comida, estamos mejor en Egipto. Uno puede pensar, o sea, ahorita nosotros de este lado ya podemos pensar cómo es posible que podemos tener ese concepto que están mejor en Egipto que ya libres. ¿Por qué? Porque ellos retroalimentaban ese temor, ese miedo. Si hubieran confiado totalmente en Dios, vieron cómo salió el agua de la roca. Cualquiera también hubiera dicho, ya confiaron en Dios. No. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a salir de ese temor, de ese miedo o de nuestros miedos? Lo que tú mencionas psicológicamente, cuando uno tiene temor se alteran muchas células de nuestro cuerpo, la adrenalina se empieza a controlar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que perdamos el control. Pero dice en el libro de Filipenses capítulo 4 que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese es algo sobrenatural. Cuando dice sobre todo entendimiento, está hablando de normas naturales, de lo natural a lo sobrenatural. Mencionó usted, pasó Jorge, de que cuando alguien está caminando en lo oscuro y tiene temor, cada vez que pasa eso, él está retroalimentando ese temor. ¿Cómo es que va a ser a lograr vencer ese temor? Cuando empieza a caminar en la oscuridad confiando en Dios. Confiando de que Él está con él. Y caminar, Romanos 1:17 dice que el justo no anda por vista, sino por fe. Amén, bendito sea el Señor. Dice también aquí en mis notas, miedo también quiere decir recelo o recibir un daño o dolor. Por eso es que el cuerpo y el alma tienen miedo. Ejemplo, personas que por años las han tratado mal o ministrado mal, viven con miedo anormal, sienten constante temor al futuro o hasta salir de sus casas. Imagínense, es algo que los está prácticamente siguiendo constantemente, pero es algo que viene de la mente. En este caso, hermano, sería como una gripecita, una gripa que no se trate bien, se vuelve algo como crónico, ¿verdad? Algo tremendo. Y ya viene, como quien dice, avanzando de tal manera que le está haciendo daño a todas las células del cuerpo, al mismo cuerpo, ya la persona ya no responde de igual manera. Esto sería como la dimensión del miedo. ¿Cómo podríamos nosotros ministrarnos correctamente, hermano, para liberarnos de esta situación? Bueno, ya dijimos que el miedo no es de Dios. El miedo proviene del diablo. Él es el que, como hablaba Tachito, que él era el que trataba de infundirles el temor al pueblo de Israel. Y veamos que el Señor en más de una ocasión les dice al pueblo, paraos y aquietaos, y ved ahora la salvación de vuestro Dios. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza en Dios, si nosotros tenemos ese temor reverente, que es muy diferente a miedo. Temor reverente es temor a fallarle a Dios, temor a andar en los caminos del Señor, a ser obediente para Dios. Ese es andar en un temor reverente para Dios. Y yo creo de que, como decía el hermano Tachito, Dios está en control de todo. Si Dios no estuviera en control de todo, dejaría de ser Dios. En Dios está tabulado todo. Se mencionó de que personas que no tienen papeles, mire, de Dios es la tierra y su plenitud, dice la palabra de Dios. Y donde Dios lo ponga, si Él no quiere que de ahí se mueva, no se va a mover. Posiblemente usted puede estar viendo este programa desde un hospital y el doctor le pudo haber dicho que tiene meses de vida, pero si Dios no quiere que se muera, no se va a morir. O sea, Dios es el que tiene la última palabra. Y muchas veces nosotros permitimos, por no usar el escudo de la fe, que el diablo empiece a minar nuestra mente con miedo. Por eso, si nosotros le confiamos al Señor cada día más, si nosotros creemos cada día más en el Señor, el temor se va a ir automáticamente. Por ejemplo, se hablaba de una persona que camina en oscuridad y tiene temor a la luz, pero si usted tiene confianza que lo increado, lo divino, mora en usted, usted no va a tener temor de nada. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Dice que quien padece de miedo toma decisiones inseguras y precipitadas. No medita adecuadamente porque el miedo lo estorba y después afronta las consecuencias de una mala decisión. Este sería el caso de algunas personas que cuando están en el mundo
vienen y escuchan el Evangelio de Cristo. Una vez escuchan el Evangelio de Cristo y vienen las personas y se les presenta el plan de salvación y se les ofrece el plan de salvación para que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Vienen estas personas, la primera respuesta que tienen es: no estoy preparado, yo pienso que necesito escuchar un poquito más. Entonces están demostrando un temor. ¿Qué podríamos ministrarle a esas personas, hermano Tachito, para que estas personas se encuentren con el Cristo de la gloria? Bueno, mira, vamos a extraer otro ejemplo de los mismos personajes que estamos aquí sacando como ilustración. Pero dice que Lea tuvo temor, no Zilpa. Entonces ella misma le transmitió a través de la administración de sus palabras el temor a Zilpa. Ahora, toda esta gente que cuando usted le presenta el plan de salvación a cambiar de la oscuridad a la luz verdadera, tienen temor, pero no es un temor de qué va a pasar en el futuro. Si es un temor a que tengo que abandonar y renunciar a mi vida pasada para empezar una vida nueva. Y eso es algo, por ejemplo, pusimos el ejemplo del bebé. Cuando el bebé nace y empieza a ver la luz y a exponerse al viento, al fuego y todo, ellos empiezan a explorar un nuevo mundo, es obvio. Están explorando y posiblemente con el temor de que ver qué encuentran. Por eso es que a veces se les ministra desde niños ese temor. Y hay cuantas veces, si no te portas bien va a venir el cuco. Es una administración. Entonces nosotros no tenemos que ministrar a nuestros hijos así, ni tampoco de esa manera, sino si nosotros demostramos confianza al hablarle a ellos con el respaldo que tenemos del Espíritu Santo y del gran Dios, del gran Evangelio, del gran Espíritu Santo, ¿quiénes somos? Esa persona se va a cambiar de lado, se va a convertir en convergente de la fe y la verdad, porque en realidad vivir bajo el Evangelio, vivir bajo a costas, así yo esa palabra la adopté, a costas del sacrificio de Cristo, es bello, hermano. Es muy bonito, ¿por qué? Porque todo lo que en realidad tú hiciste o dejaste de hacer, o inclusive vas a hacer, recae en el gran sacrificio de Cristo, y es por virtud de Él, no de nosotros. Entonces cualquier persona que tiene temor, que dice, me voy a meter aquí, ¿qué va a pasar? Ya no voy a poder vivir esa vida. Va a ser un cambio, una convergencia totalmente diferente de una vida opaca, mala, a una vida de felicidad, de amor, de paz. Muchos dicen, pero se acaban las deudas. No, son facturas que hay que pagar, pero ya con una confianza más interna, y viendo de que en lo externo Dios se va a encargar a ayudarnos a salir de ese problema. Amén, bendito sea el Señor. Casi nos quedan unos cuantos minutitos, pero quisiéramos hacerte la invitación a ti, y si quisieras visitarnos a nivel local, somos Ministerios Elim Central, Los Ángeles, California, ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Tenemos una página de internet que se encuentra en www.ministerioselim.net. Ahí te puedes informar de todas las actividades que tenemos, de los horarios de servicio. También podemos explicarte de las actividades que están por venir. Tenemos un retiro de jóvenes, tenemos retiros de discipuladores, tenemos retiros de diferentes índoles, tenemos hasta retiro de niños. Y ahí te puedes informar de todo lo que tú quieras, y también ahí vas a encontrarte con todo lo que se habla de nuestra doctrina sana. Y pues aquí prácticamente el tiempo nos ha avanzado, y quisiéramos pedirle al hermano Víctor Azurdia, que es uno de los pastores y es un anciano de esta congregación, para que haga la oración de fe para aquellos que quieren salir de ese temor y empezar esta caminata. Amén. Una de las cosas por cuales hay temor es porque no se tiene fe. Y la fe viene por el oír. Si usted está oyendo este programa, no crea que fue coincidencia. En Dios no hay coincidencias. Fue un propósito de Dios para que usted escuchara esta palabra y que a través de nuestros labios Dios le pueda dar un mensaje de esperanza. Hay esperanza para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Por eso, si la fe que hoy el Señor está depositando en usted, porque dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Entonces Dios nos está regalando esa fe para que nosotros podamos creer en Él. Y si nosotros creemos en Él, entonces ese temor se tiene que ir paulatinamente, a medida de que nosotros le creamos más. Se pudiera ir del todo,
pero es en la medida en que nosotros le creamos. Por eso, si usted está oyendo este programa y tal vez le ha fallado al Señor, se ha alejado de los caminos del Señor, o tal vez es primera vez que usted sintoniza este programa y quiere decir al Señor que quiere aceptar ese plan de salvación, ¿por qué no oramos? Digámosle al Señor: Padre que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús, reconocemos que somos pecadores, Señor. Reconocemos que hemos fallado de hecho, de acción, de palabra, de pensamiento. Pero ahora, Señor, creemos en ese sacrificio que tú hiciste hace 2000 años en la cruz del Calvario, Señor. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Creemos en ese sacrificio vicario, Señor, que nos salva de la muerte eterna. Ahora abro mi corazón. Te invito, Señor Jesús, a que vengas a morar a mi vida. Espíritu Santo, te invito a que vengas a morar hoy a mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por ese perdón, por esa salvación que tú me has dado. Amén. Si usted hizo esa oración de fe, creyendo, aunque usted le haya fallado al Señor, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarle a todo pecado. Si usted confiesa sus pecados y se aparta de ellos, Dios va a tener misericordia de usted. Si usted fue primera vez que hoy recibió a Cristo como su Salvador, crea por la fe que hoy su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Te damos una cordial visitación de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te queremos felicitar y quisiéramos que te abraces y te felicites si tú hiciste esa acertada elección, porque esto va a cambiar completamente tu vida. Y pues el tiempo se nos ha ido, pero quisiéramos invitarte a nuestro segundo segmento, En Busca de la Verdad Doctrinal, que continúa en breve. Por favor, no te alejes de tu monitor. Espera, porque el Señor tiene más palabra para tu vida. Tiene las respuestas que tú siempre has buscado para trabajar en esa área que es del terror y el temor. Pero te queremos invitar a nuestro próximo segmento, En Busca de la Verdad Doctrinal, de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, con nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes, que te manda un saludo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te esperamos. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.